Pagar más de 1.500 millones de dólares por un espejismo en el desierto parece una locura, especialmente por una aguja de cristal donde un apartamento cuesta decenas de millones, pero bajo la cual no hay roca sólida. ¿Qué justifica el precio de este gigante llamado Burj Khalifa? Para entender el valor de esta estructura monumental, debemos regresar a los orígenes de su asombrosa creación. Descubrirán cómo, para sostener el lujo más extremo, hubo que engañar a la propia naturaleza. A principios del año 2003, un equipo de los mejores ingenieros del mundo se encontraba en el corazón de Dubái, rodeado de dunas abrasadoras. Su misión era preparar el terreno para una inversión inmobiliaria sin precedentes, un proyecto que redefiniría el concepto de lujo a nivel global. Sin embargo, cuando las perforadoras penetraron cientos de pies en las profundidades del desierto, el ambiente en el campamento se volvió tenso. Los cilindros de muestra que emergían de la tierra no traían granito, ni piedra caliza, ni ninguna roca sólida capaz de sostener una superestructura. El ingeniero jefe examinó los restos grises que se desmoronaban entre sus dedos y constató con alarma que aquello era calcisiltita. Era simplemente polvo de conchas marinas comprimido. En ese instante, el monumental proyecto, cuyo presupuesto inicial ya superaba los 1.000 millones de dólares, se asomaba al abismo del fracaso antes siquiera de colocar el primer ladrillo. Para comprender la gravedad de este descubrimiento, hay que entender qué estaba en juego a nivel macroeconómico y cultural. El emirato había cimentado su inmensa fortuna inicial en los yacimientos petrolíferos, pero los gobernantes sabían que esta riqueza natural tenía una fecha de caducidad ineludible. La estrategia a largo plazo para asegurar el futuro pasaba por transformar la ciudad en el destino definitivo para el turismo de lujo y el capital internacional privado. Se necesitaba un imán arquitectónico irresistible, un símbolo supremo de poderío económico que atrajera a la élite mundial. La visión era seducir desde magnates asiáticos hasta las grandes fortunas de España y América Latina, para quienes este proyecto emergía como un paraíso fiscal y un refugio seguro, discreto y ostentoso, para diversificar su patrimonio inmobiliario frente a la inestabilidad de los mercados occidentales. La empresa desarrolladora planeaba erigir el centro neurálgico de una nueva urbe global, una torre que superaría cualquier récord de altura conocido. No se trataba solo de construir un bloque de oficinas, sino de crear un ecosistema cerrado de opulencia vertical, donde cada metro cuadrado se cotizaría a precios astronómicos, estableciendo un nuevo estándar en el mercado mundial de bienes raíces. Pero la ambición chocaba frontalmente con las implacables leyes de la física. El diseño exigía levantar una mole que, una vez terminada, pesaría más de 500.000 toneladas. Esa masa titánica de acero, cristal y concreto iba a descansar sobre un suelo traicionero. La historia de la arquitectura está plagada de desastres por errores mucho menores. Bastaba recordar la famosa torre inclinada de Pisa, erigida sobre arena débil con cimientos superficiales, o rascacielos modernos en otras partes del mundo que se hunden lentamente en terrenos pantanosos, agrietando sus lujosos interiores. El equipo de ingeniería se enfrentaba a un dilema aterrador. El responsable estructural explicó a sus colegas que, si una parte del edificio comenzaba a hundirse más que otra, el resultado sería catastrófico. No existe tecnología humana capaz de levantar con gatos hidráulicos el edificio más pesado del planeta para nivelarlo. La más mínima desviación convertiría los futuros apartamentos de decenas de millones de dólares en trampas mortales e invendibles. El desafío técnico era, por tanto, monumental y estaba directamente ligado al valor comercial del proyecto. Quienes compran propiedades de ultralujo, desembolsando sumas que rivalizan con el Producto Interno Bruto de pequeñas naciones, no solo pagan por acabados de mármol exótico, vistas panorámicas o grifería bañada en oro. Pagan por encima de todo por la absoluta seguridad, el prestigio intocable y la perfección técnica de su inversión. Cada dólar del colosal presupuesto de desarrollo dependía de encontrar una solución viable en el fangoso subsuelo del desierto. Los planos estructurales originales fueron descartados de inmediato, y una profunda preocupación se instaló en las salas de juntas, donde los promotores observaban con impotencia cómo los costos de investigación y desarrollo podían dispararse sin control.
Se requería una genialidad estructural que nunca antes se había intentado a semejante escala. La torre necesitaba anclarse firmemente, pero no había ningún estrato firme donde hacerlo. El árido terreno de la costa arábiga se negaba a ofrecer la base rocosa y estable que cualquier rascacielos clásico de Manhattan o Chicago da por sentada desde hace más de un siglo. La respuesta que salvó al proyecto del desastre fue una obra maestra de la ingeniería subterránea, tan costosa y compleja como invisible para los futuros residentes. Los expertos diseñaron lo que se conoce como una balsa de cimentación gigante. Se trataba de una plataforma de concreto de 12 pies de espesor, hundida profundamente bajo la superficie y que abarcaba un área colosal de 80.000 pies cuadrados. Los ingenieros explicaron el concepto de manera sencilla, señalando que, al caminar sobre hierba blanda con tacones de aguja, el peso se concentra y el tacón se hunde. Pero si se usa un calzado plano, el peso se distribuye y el hundimiento desaparece. Esta enorme balsa actuaría como ese calzado plano, repartiendo el castigador peso del gigante a lo largo de un área inmensa para reducir la presión sobre la frágil arena. Sin embargo, la plataforma por sí sola no bastaba. Un movimiento lateral en el terreno podría desestabilizarla por completo, enviando todo el coloso hacia un lado. Para asegurar la balsa, se vertieron 194 pilotes de concreto armado. Cada uno de estos enormes cilindros medía 5 pies de diámetro y se hundió más de 164 pies a través del suelo inestable. La genialidad del sistema radicaba en que estos pilotes nunca tocaron roca sólida. En lugar de ello, dependían exclusivamente de una fuerza física básica, pero asombrosamente poderosa: la fricción. La suma del agarre de cada metro de concreto contra la arena compactada alrededor de los casi 200 pilotes generó la resistencia suficiente para sostener la torre más alta jamás concebida por el hombre. El éxito de esta arriesgada maniobra subterránea fue total. Al final de la construcción, el colosal edificio apenas se asentó unas 2 pulgadas, un margen de error minúsculo para una mole de 500.000 de toneladas. Este triunfo invisible bajo la arena fue la primera victoria contra el desierto y cimentó, literalmente, la viabilidad financiera de todo el proyecto. Sin esta base, las fortunas internacionales jamás habrían fluido hacia el cielo de Medio Oriente, y el codiciado trofeo inmobiliario en el que se convertiría no habría pasado de ser un simple espejismo en los planos de unos arquitectos soñadores. La carrera hacia las nubes acababa de comenzar, pero la naturaleza todavía tenía guardados castigos mucho más severos para quienes intentaran desafiarla. En pleno verano arábigo, cuando los termómetros superaban fácilmente los 120 grados Fahrenheit, el corazón logístico del inmenso obrador estuvo a punto de sufrir un infarto letal. Las bombas más potentes del planeta, traídas especialmente a Dubái para elevar el concreto a alturas inéditas, comenzaron a emitir un rugido agónico. El material líquido, esencial para conformar el núcleo de la estructura, debía viajar a través de tuberías durante más de media hora para alcanzar los niveles superiores. Sin embargo, bajo el sol abrasador del desierto, la mezcla empezaba a fraguar prematuramente dentro de los conductos. Si el concreto se endurecía por completo en el interior del sistema, las bombas estallarían y la construcción entera quedaría paralizada, sepultando cientos de millones de dólares en pérdidas y destruyendo la viabilidad financiera del coloso. El tiempo dictaba el ritmo del capital. Cada día de retraso en la obra suponía una hemorragia de cientos de miles de dólares para los inversores. Para justificar el precio astronómico que tendrían las futuras residencias, los ingenieros habían descartado el tradicional esqueleto de acero recubierto con paneles ligeros, optando por una estructura monolítica de concreto armado fundido in situ. Este material garantizaba una rigidez absoluta, una cualidad innegociable para quienes iban a pagar fortunas por vivir en las nubes. La alta sociedad exige que su entorno de ultralujo transmita una sensación de solidez impenetrable. Pero subir ese concreto pesado y denso a alturas que desafiaban la gravedad parecía, en esos días de calor extremo, una tarea condenada al fracaso por la implacable geografía local.
Mientras los técnicos luchaban desesperadamente contra las altas temperaturas para evitar el colapso del sistema de bombeo, un enemigo aún más destructivo e invisible aguardaba en las alturas. A medida que la torre superaba la marca de los 1500 pies, adentrándose en territorios atmosféricos inexplorados, los feroces vientos del noroeste comenzaron a azotar la estructura. Estas tormentas, capaces de paralizar aeropuertos enteros y cubrir la ciudad con arena roja, revelaban una amenaza física aterradora conocida como desprendimiento de vórtices. Cuando corrientes de aire de gran velocidad golpean la fachada plana de un rascacielos convencional, se dividen y forman remolinos que se desprenden alternativamente de cada lado, creando violentas zonas de baja presión. Estos vórtices empujan y succionan el edificio con un ritmo constante. La historia de la ingeniería advierte sobre las consecuencias letales de este fenómeno, como ocurrió en 1940 con el puente colgante de Tacoma Narrows, que se retorció en el aire hasta desintegrarse por la simple fuerza del viento. Las pruebas iniciales en el túnel de viento para el gigante de Dubái arrojaron resultados catastróficos. La maqueta proyectada se balanceaba demasiado, sometida a presiones insoportables. Los futuros compradores, acostumbrados al máximo confort en sus propiedades exclusivas a lo largo del mundo, jamás invertirían decenas de millones de dólares en un ático que crujiera y oscilara de lado a lado como una embarcación en plena tormenta. La estabilidad perfecta no era solo una cuestión de seguridad, era el pilar fundamental del valor inmobiliario de la obra. Tradicionalmente, los rascacielos mitigan este problema instalando un amortiguador de masa sintonizada, un enorme péndulo de cientos de toneladas colocado en la cima que contrarresta el balanceo. Esta fue la solución adoptada por la Torre Taipei 101 en Asia para sobrevivir a los tifones. Sin embargo, incorporar un sistema similar en el nuevo proyecto implicaba sacrificar hasta 6 pisos completos en la sección más elevada y codiciada del edificio. Renunciar a ese espacio significaba perder enormes sumas de dinero en ventas de residencias exclusivas, disminuyendo el retorno de inversión. La ecuación financiera exigía una respuesta arquitectónica sin precedentes, una que venciera a los cielos sin mermar la rentabilidad del proyecto más ambicioso del planeta. La salvación llegó a través de 2 innovaciones magistrales que reescribieron las reglas de la construcción extrema. Primero, para vencer el letal calor del desierto y salvar el millonario sistema de tuberías, los químicos del proyecto alteraron la fórmula del concreto, añadiendo aditivos especiales y toneladas de hielo a la mezcla. Además, se decretó que el bombeo monumental hacia el cielo solo se realizaría durante la estricta oscuridad de la noche, cuando el desierto otorgaba una breve tregua térmica. Esta estrategia permitió que las imponentes máquinas completaran la proeza de elevar el material en un solo impulso continuo, estableciendo un asombroso récord mundial de ingeniería logística. Simultáneamente, el equipo de diseño encontró la forma de domar los letales vórtices de viento sin sacrificar valiosos metros cuadrados comerciales. Inspirados en una flor autóctona del desierto, el lirio araña, rediseñaron la planta del edificio dándole la forma de una letra Y con 3 alas que se extienden desde un núcleo central hexagonal. A medida que la torre asciende, estas alas retroceden en espiral, variando constantemente su anchura y perfil geométrico. Este diseño irregular y escalonado resultó ser una genialidad técnica insuperable. Al no existir una superficie plana y continua a lo largo de toda la altura, el viento es incapaz de formar un gran vórtice coherente. En su lugar, el aire choca contra diferentes niveles, generando pequeños remolinos desorganizados que chocan entre sí y anulan su propia fuerza, impidiendo que logren agarrarse a la estructura. Al engañar a los vientos y doblegar el calor extremo, los creadores de esta fortaleza de cristal y concreto no solo garantizaron su supervivencia física frente a una naturaleza hostil. La aerodinámica inspirada en el lirio del desierto funcionó tan perfectamente que disipó una cantidad extraordinaria de tensiones estructurales. Gracias a esta victoria sobre los elementos, los promotores tomaron una decisión asombrosa en plena etapa de construcción, anunciando que la torre sería mucho más alta de lo planeado originalmente. La brutal guerra contra el cielo había sido ganada.
despejando el camino para comenzar a vestir los interiores con el grado de ostentación supremo que el exigente mercado internacional demandaba, preparando el escenario para un nuevo hito en el consumo de lujo. Al cruzar las imponentes puertas del primer hotel Armani del mundo, situado en las plantas inferiores de la estructura, el bullicio polvoriento del Medio Oriente desaparece de manera instantánea. El huésped, que desembolsa decenas de miles de dólares por una sola noche, no solo alquila una suntuosa habitación, sino que ingresa a una dimensión de control estético absoluto. Cada mínimo detalle, desde la curva de los tiradores hasta la textura de las toallas y la geometría exacta de los jabones, ha sido diseñado y aprobado personalmente por el modisto italiano. Es un ecosistema de lujo obsesivo, un capullo insonorizado de cuero y mármol pulido. Sin embargo, más allá de la planta 39, donde el hotel cede el paso a las 900 residencias privadas de la torre, surge de inmediato un desafío silencioso e implacable. Mantener este frágil espejismo de serenidad a cientos de metros por encima de las nubes requiere entablar una batalla invisible y constante contra las fuerzas de la naturaleza. La exclusividad inigualable de estas altísimas viviendas transformó rápidamente a la torre en un imán para la élite financiera global. Para los grandes magnates europeos y las fortunas más prominentes de América Latina, adquirir uno de estos apartamentos significaba mucho más que comprar una simple vista del Golfo Pérsico. El gigantesco edificio se erigió como un puerto excepcionalmente seguro, una fortaleza de cristal y concreto donde las acaudaladas familias de habla hispana podían refugiar su inmenso capital, alejándolo de la volatilidad política que a menudo asolaba sus países. Poseer las llaves de una residencia en este monolito vertical se convirtió rápidamente en el símbolo de estatus definitivo, una tarjeta de presentación que abría las puertas del poder internacional. Las preciadas propiedades se negociaban en silenciosas transacciones privadas por sumas estratosféricas, rivalizando con los astronómicos precios que alcanzarían palacios históricos en las mejores zonas de Madrid o inmensas fincas en la Patagonia argentina. Pero la exigencia de este selecto grupo de propietarios plantea un dilema ingenieril de proporciones colosales. Quien acepta pagar el equivalente al valor de una enorme villa en la Costa del Sol por un pequeño ático suspendido en el cielo, no tolera el más mínimo inconveniente terrenal. Exigen que al abrir un grifo de diseño, el agua fluya con presión perfecta, que el clima interior sea un oasis inmutable sin importar el infierno exterior, y que el trayecto desde la calle hasta su puerta tome apenas unos instantes. Entregar esta perfección constante a casi 1 kilómetro de altura desafía brutalmente las leyes de la gravedad y la termodinámica. Las soluciones de la ingeniería urbana resultan inútiles cuando se trata de abastecer a una ciudad vertical con capacidad para 35.000 almas sumamente exigentes. El primer obstáculo para garantizar este confort era resolver el movimiento masivo. En un rascacielos tradicional, un ascensor estándar que se detiene pacientemente en cada piso convierte un viaje en una agonía interminable, un lujo en tiempo inaceptable para un magnate. La respuesta técnica fue descartar el modelo clásico e importar un sofisticado sistema inspirado en las redes de trenes express de las metrópolis. Los ingenieros diseñaron un núcleo central de concreto que alberga 57 veloces ascensores, varios de los cuales son imponentes cabinas de 2 pisos. Estas cápsulas presurizadas se disparan hacia los llamados vestíbulos del cielo a una vertiginosa velocidad de 22 millas por hora. Desde esos puntos de transferencia, ubicados en los pisos 43, 76 y 123, una flota de ascensores locales distribuye silenciosamente a los residentes. La fuerte aceleración está tan exquisitamente calibrada que los pasajeros, relajados entre madera preciosa y luz tenue, apenas logran percibir el movimiento. Sin embargo, transportar con elegante fluidez a los magnates era apenas un reto menor en comparación con la necesidad de mantenerlos hidratados. Cada día, la inmensa torre consume 250.000 galones de agua dulce. Considerando que un solo galón pesa aproximadamente 8 libras, el edificio debe levantar 1.000 toneladas de pesado líquido diariamente. Intentar bombear esa colosal masa de agua de forma directa desde el suelo requeriría una presión tan monstruosa que reventaría las tuberías de acero al instante.
La estrategia adoptada para vencer a la gravedad fue ejecutar una proeza de distribución por etapas. El agua asciende mediante potentes bombas hasta llenar masivos tanques de almacenamiento ocultos a lo largo de la torre. Desde allí, el líquido desciende por gravedad hacia los grifos dorados de los apartamentos inferiores, fluyendo con una presión suave que jamás delata la violenta maquinaria industrial que la hizo subir. De igual modo, el vertiginoso descenso de las aguas residuales debe frenarse por etapas. De lo contrario, la caída libre destrozaría el sistema acústico que protege el invaluable silencio de las residencias. Este ecosistema de ostentación suprema también requería levantar una impenetrable muralla térmica contra el despiadado sol del desierto. Además de contar con revestimientos avanzados en los cristales exteriores, la torre se mantiene fresca gracias a un caudaloso flujo de 25.000 galones de agua helada, enfriada en una planta externa independiente y enviada a gran presión hacia intrincadas redes de intercambiadores de calor internos. Todo este alarde de esfuerzo mecánico es operado y vigilado desde 14 niveles de doble altura repartidos y camuflados por la estructura exterior. Estas oscuras cavernas industriales son el verdadero corazón palpitante del edificio, instalaciones masivas completamente invisibles y estrictamente aisladas de manera acústica. Al resolver el titánico rompecabezas logístico del agua ascendente, el aire gélido y el veloz movimiento humano, la ingeniería más implacable quedó perfectamente dominada detrás de un velo de elegancia minimalista, permitiendo con éxito que los afortunados habitantes de la cúspide lograran sentirse, en todo momento, como si habitaran en la genuina residencia de los dioses. La noche del 4 de enero de 2010, una multitud de 400.000 personas se congregó bajo el cielo estrellado para presenciar la inauguración más esperada del siglo. Las cámaras de televisión de todo el mundo apuntaban hacia la inmensa aguja de cristal que rasgaba la oscuridad, listas para transmitir el encendido oficial del colosal proyecto conocido globalmente como Burj Dubai. Sin embargo, cuando los fuegos artificiales estallaron y la fachada se iluminó con proyecciones gigantes, el nombre que apareció brillante sobre el concreto y el cristal dejó a los asistentes en un profundo desconcierto. La estructura había sido bautizada abruptamente como Burj Khalifa. Detrás del fastuoso escenario, lejos de las luces y el glamour, se desarrollaba una escena de pánico controlado. Costureras y asistentes trabajaban frenéticamente en la penumbra, descosiendo y reemplazando apresuradamente los emblemas en los uniformes del personal de seguridad y del lujoso hotel Armani, mientras los operarios sustituían las placas conmemorativas de la entrada principal apenas unas horas antes del corte de cinta. Renunciar al nombre original en el instante exacto del triunfo absoluto representaba una decisión drástica que ocultaba una realidad económica devastadora y un giro de los acontecimientos que muy pocos conocían. Este inesperado cambio de identidad no fue un capricho de última hora, sino el clímax de una agonía financiera que había estado a punto de convertir la construcción más ambiciosa de la humanidad en el monumento a la bancarrota más grande de la historia. Para comprender la magnitud del desastre evitado, es necesario retroceder a los convulsos meses de finales de 2008 y principios de 2009. La economía mundial sufría un colapso histórico. La caída de los gigantes bancarios occidentales desató un efecto dominó que congeló el crédito a nivel global, y la onda expansiva no tardó en golpear las costas del Golfo Pérsico. El Emirato había financiado su explosivo crecimiento y su transformación en la capital mundial del lujo mediante un agresivo endeudamiento internacional. Cuando los mercados financieros se paralizaron, el flujo de capital extranjero, vital para mantener el engranaje de la prosperidad inmobiliaria, se secó de la noche a la mañana. El estallido de la burbuja local fue brutal y vertiginoso. Los precios de las propiedades cayeron en picado. Las grúas de incontables proyectos se detuvieron y los inversores entraron en un estado de alarma generalizada. En el epicentro de este huracán económico se erguía la monumental torre, cuyo costo de construcción aislado superaba los 1.500 millones de dólares. El valor real del rascacielos trascendía su propia estructura física. La inmensa aguja era el ancla psicológica y comercial de un megadesarrollo urbano de 20.000 millones de dólares
conocido como el centro de la ciudad. El mercado de la ultralujo se basa fundamentalmente en la percepción, la exclusividad y la confianza inquebrantable. Los magnates internacionales no adquieren propiedades de altísimo nivel en zonas asoladas por la incertidumbre financiera. Si la torre símbolo del Emirato se paralizaba por falta de fondos, la devaluación arrastraría consigo al gigantesco centro comercial adyacente, a los palacios hoteleros y a miles de apartamentos de lujo circundantes. Un rascacielos inacabado de más de 800 metros de altura no solo sería una ruina de concreto expuesta al viento del desierto, sino una declaración pública de fracaso que destruiría la confianza de la élite inversora durante décadas. La presión era asfixiante para la empresa desarrolladora, que veía cómo la tesorería se agotaba rápidamente mientras las exigentes fases finales de acabados y tecnología interior demandaban ingentes cantidades de efectivo. A medida que avanzaba el año 2009, la situación se tornó crítica. Las agencias calificadoras de riesgo miraban con escepticismo la deuda acumulada de las empresas estatales vinculadas al desarrollo, y el riesgo de un incumplimiento de pagos masivo amenazaba la estabilidad de toda la región. En los despachos más exclusivos, las negociaciones se llevaban a cabo a puerta cerrada, bajo una inmensa tensión. Las reuniones de emergencia se sucedían mientras los líderes del Emirato buscaban desesperadamente una inyección masiva de liquidez para salvar no solo la emblemática torre, sino el modelo económico de toda la jurisdicción. La única salida viable se encontraba en el Emirato vecino de Abu Dhabi. A diferencia de su audaz vecino, Abu Dhabi poseía inmensas reservas de recursos energéticos y un fondo soberano de riqueza formidable, liderado por el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Federación. Acudir al vecino en busca de un paquete de rescate significaba encontrar la salvación financiera, pero también requería un profundo acto de humildad política y económica. La intervención financiera finalmente orquestada fue colosal. Se canalizaron decenas de miles de millones de dólares para estabilizar los mercados locales y garantizar que los proyectos clave, con la megatorre como máxima prioridad, pudieran concluirse con los estándares de excelencia prometidos. El gigante de cristal fue rescatado del abismo, asegurando que las exclusivas residencias y el refinado hotel pudieran entregarse a la impaciente élite global, manteniendo intacto el estatus de la urbe como refugio seguro para las grandes fortunas del mundo. En el alto nivel de las finanzas y la diplomacia estatal, un respaldo de esta magnitud se sella con gestos de altísimo peso simbólico. Como muestra de profundo agradecimiento y reconocimiento al hombre que había evitado la parálisis económica de la metrópoli, los responsables del proyecto tomaron una decisión histórica. El edificio más alto jamás concebido, la joya absoluta que debía llevar el nombre de su propia ciudad, cambió de identidad en el último instante. El jeque Khalifa adquirió así una forma de inmortalidad arquitectónica, transformando el rascacielos de 1.500 millones de dólares en el tributo de honor más imponente, elevado y costoso que el mundo moderno haya contemplado. En una oscura y opresiva noche de invierno, una tormenta de proporciones apocalípticas se desata sobre la costa del Golfo Pérsico. Las nubes, densas y cargadas con una energía destructiva implacable, acumulan cientos de millones de voltios sobre la ciudad. De repente, un rayo de una violencia ensordecedora desgarra el cielo negro e impacta directamente contra la fina aguja de acero que corona la estructura más alta creada por el ser humano. La imagen exterior resulta aterradora, iluminando el inmenso monolito de cristal por una fracción de segundo frente a la negrura del desierto. Sin embargo, justo debajo de ese punto exacto de impacto, en los inmensos y silenciosos áticos de los últimos pisos habitables, descansan algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta. Herederos de imperios industriales, magnates de la tecnología y aristócratas globales se encuentran allí, cenando o durmiendo, aparentemente expuestos a una descarga eléctrica capaz de incinerar cualquier edificio convencional. Ante semejante furia de la naturaleza, surge una duda ineludible sobre la verdadera resistencia de este monumento a la ostentación extrema. La supervivencia de este coloso se enfrenta a un escrutinio implacable, porque nadie invierte una fortuna equivalente al presupuesto anual de una pequeña nación insular
en una propiedad que podría ser vulnerable a los elementos físicos, o lo que es aún más peligroso, a la volatilidad de los caprichos del mercado inmobiliario. La cuestión central para la viabilidad a largo plazo de esta superestructura radica en determinar si posee la capacidad real e inquebrantable de resistir el paso del tiempo, el castigo continuo del clima extremo y la cambiante atención de la élite internacional, o si, por el contrario, terminará convirtiéndose en un gigantesco y frágil capricho pasajero abandonado por los multimillonarios en favor del próximo destino de moda. La respuesta a la amenaza física es una demostración magistral de ingeniería defensiva invisible. Cuando el monumental rayo golpea la cima, los residentes del edificio no perciben absolutamente nada más que el destello visual. La torre no sufre el más mínimo daño debido a que toda su inmensa armadura exterior de aluminio y acero inoxidable funciona como una gigantesca jaula de Faraday. Sensores hiperactivos ubicados en la aguja superior anticipan el momento exacto del impacto eléctrico y emiten una corriente de cargas menores para atraer la furia del rayo de manera controlada. Inmediatamente la energía letal de cientos de millones de voltios es guiada velozmente a lo largo de todo el exoesqueleto metálico de la fachada, dirigiéndola hacia las profundidades de la Tierra de forma completamente segura. La corriente fluye rodeando por completo el espacio habitable sin penetrar jamás en los santuarios interiores, permitiendo a los ocupantes admirar la tormenta a un palmo de distancia tras sus ventanales, con la certeza de que la tecnología más avanzada del mundo es su escudo personal. Esta invulnerabilidad frente a la tormenta es apenas el inicio de la batalla diaria por mantener el estatus supremo del rascacielos. Para que la ilusión de perfección se mantenga intacta a los ojos de los exigentes propietarios, la fachada cubierta con más de 1 millón de pies cuadrados de cristal debe brillar de manera inmaculada bajo el duro sol del desierto. Para lograr esto, un equipo especializado de decenas de técnicos de acceso por cuerda desciende constantemente por el exterior del coloso. Suspendidos a miles de pies de altura y enfrentando ráfagas de viento traicioneras, estos operarios lavan cada panel a mano, en un ciclo incesante que dura 3 meses enteros solo para completar una vuelta al edificio. Es un contraste fascinante y dramático donde el trabajo manual más vertiginoso del mundo es estrictamente necesario para garantizar que la vista ininterrumpida desde un apartamento de $50 millones nunca se vea empañada por el fino polvo rojo de Arabia. Lejos de perder atractivo tras su inauguración, la torre ha consolidado su posición como la caja fuerte vertical más exclusiva y codiciada del planeta. El mercado secundario de estas residencias ha pulverizado todos los registros financieros conocidos. Una unidad sin amueblar en las cotas más elevadas puede cambiar de propietario por sumas que desafían la lógica comercial ordinaria, superando ampliamente el valor de los palacetes históricos europeos. Para las grandes fortunas de América Latina y España, adquirir una fracción de esta aguja representa una maniobra brillante de preservación patrimonial. Importantes empresarios de metrópolis como Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires o Madrid ven en esta estructura un refugio financiero inquebrantable, una reserva de valor totalmente aislada de la volatilidad política o la devaluación monetaria que a menudo amenaza sus regiones de origen. Es sumamente habitual que prominentes ejecutivos y herederos hispanohablantes organicen encuentros discretos de altísimo nivel en los salones privados para residentes, cerrando acuerdos comerciales transatlánticos mientras contemplan los destellos de la ciudad extendida bajo sus pies como una infinita alfombra de diamantes. El gigante del desierto ha trascendido abrumadoramente su propósito arquitectónico inicial. Se ha transformado en un activo trofeo absoluto, un objeto de deseo que corona la jerarquía del estatus global. Su probada capacidad para repeler los ataques de la naturaleza corre en perfecto paralelo con su fortaleza para resistir las crisis económicas mundiales, manteniendo siempre su aura de santuario intocable. El valor de poseer una llave en este recinto no se calcula analizando la pureza del mármol italiano de sus vestíbulos ni la eficiencia aerodinámica de su perfil escalonado, sino entendiendo el privilegio supremo que otorga mirar literalmente por encima del hombro al resto de la humanidad.
Quienes habitan su cima compran la certeza inigualable de haber conquistado la cúspide física y financiera del mundo contemporáneo. Así concluye nuestro profundo recorrido por la historia de esta maravilla que redefinió los límites de la ingeniería y la psicología del lujo extremo. Si este análisis documental ha sido de su agrado, les invito a dejar su me gusta y a suscribirse al canal, acompañándonos en futuras entregas donde seguiremos desentrañando los secretos de las creaciones más valiosas y exclusivas que nuestra civilización ha forjado.